Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, sheps que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título, All We've Left Behind. Autor, Out-Der. Fandom, Prison Break. Ship principal, Alex Mahone por Michael Scofield. Ship secundaria, ninguna. Etiquetas, AO en el espacio. Resumen, por 10 veces el precio, Alex podría haber estado en una nave mejor con un nuevo sistema de estasis, podría haber cerrado los ojos en la Tierra y no haberlos abierto hasta que llegaron a S0N, a 104-5709. Pero nadie con esa cantidad de dinero huyó a un planeta colonizado. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. El ruido sordo de los compresores de aire. Las luces brillantes e implacables que provocaban halos en su visión. La pesadez en sus brazos y piernas, extremidades atrapadas por el exceso de gravedad. Alex estiró lentamente los dedos de las manos y los pies, apretándolos y soltándolos para aumentar la circulación. Reconoció la lentitud del hipersueño, la comodidad de viajar varios años luz con la cabeza nublada y los músculos doloridos. Sentía la boca cubierta de polvo. Odiaba salir del planeta. Odiaba los viajes espaciales, la gravedad artificial, el sabor rancio del aire recirculado, que pasa constantemente por filtros y por los pulmones de otras personas, y las verduras cultivadas hidropónicamente, llenas de color y vitaminas y sin sabor. Ya ha completado el primer 20% de su viaje, anunció la voz pregrabada. Por favor, refrésquese y utilice las comodidades a bordo. También odiaba los mensajes pregrabados de personas desagradablemente alegres. Las comodidades, tal como eran, no eran precisamente lujosas. Era un viejo barco de carga reconvertido en transbordador de pasajeros. Habían quitado los viejos muelles de carga y los habían reemplazado por cámaras de hipersueño, habían convertido el espacio restante en pasillos, cocina y sala de estar, dejando solo unos pocos cuartos para la tripulación para los pobres desafortunados que estarían despiertos durante todo el viaje. No era uno de los cruceros más caros, estaba equipado con alfombras y paredes revestidas de plástico y barandillas de escalera pulidas hasta que brillaban. La luz era absolutamente fluorescente y formaba sombras oscuras e indescifrables en el borde de cada círculo de luz. La historia del barco se reflejaba en las pasarelas de metal, acero opaco, abollado en algunos lugares, hecho para una practicidad asequible y que se esperaba que durara tanto como el casco del barco. Había sido construido con un propósito y se notaba. Era un barco honesto. A Alex le gustaba esa idea de honestidad, de estar preparado para el propósito. Sin retórica elegante, sin justificaciones, simplemente un trabajo que hacer y la capacidad para hacerlo. Las pasarelas de metal resonaban bajo sus pies y el aire le resultaba grasiento en la lengua. Había un toque de aceite de los motores y el olor rancio del oxígeno reciclado artificialmente. En los años transcurridos desde su último viaje fuera del planeta, Alex se había acostumbrado a los olores de la vida orgánica que lo rodeaba. La humedad de una tormenta a punto de estallar, el olor a sal de la costa y el calor de la luz del sol. El aroma de las violetas en el aire, la forma en que Pam las cultivaba en los alféizares de las ventanas, pequeñas cajas de plantas que florecían en primavera y dominaban todos los demás olores. Alex sacudió la cabeza para ahuyentar ese pensamiento. Obligó a sus dedos a soltarse de la barandilla y comenzó a caminar de nuevo. Siguió el ruido hacia la cocina. Las cámaras de hipersueño más antiguas siempre habían tenido problemas de presurización. Por 10 veces el precio, Alex podría haber estado en una nave mejor con un nuevo sistema de éxtasis, podría haber cerrado los ojos en la Tierra y no abrirlos hasta que llegaran a S0N, a 104-5709. Pero nadie con esa cantidad de dinero huyó a un planeta de asentamiento. Alex había vendido todas sus posesiones para reunir lo suficiente para una parcela fuera del mundo y provisiones para sobrevivir los primeros años. Había encontrado la tarifa más barata disponible, y si eso significaba despertarse 5 veces para que las cámaras de hipersueño pudieran ser recalibradas, que así fuera.
Los planetas de asentamiento eran todos iguales, llenos de tierra barata y trabajo duro. No sería como la Tierra, hacinados en hormigueros de cemento, corriendo de un día para otro, comprando y debiendo y nunca ganando lo suficiente para ver un futuro. El trabajo sería más duro y más largo, pero sería suyo. Su tierra, su comida y su muerte lenta de hambre si fracasaba. Muchos colonos fracasaron. Siempre había espacio en los márgenes, donde los colonos aislados morían de hambre y de infecciones. Todos conocían las estadísticas, todos asumían que a ellos no les sucedería. Al menos los horarios de sueño estaban escalonados. Un barco de este tamaño transportaba unos cientos de personas, pero solo había 20 despiertas a la vez. Suficientes para llenar la cocina con un murmullo bajo de conversación, cubiertos raspando contra platos mientras todos comían. Era un número pequeño de personas, ni siquiera una multitud, pero aún así más de lo que Alex quería ver. Se sirvió y llevó su comida al pasillo para comer. Alex hizo lo posible por ignorar las voces en la cocina. No quería oír palabras tranquilizadoras y planes esperanzadores para el futuro. Un timbre resonó en el pasillo. El primer grupo de cámaras de hipersueño había sido recalibrado y Alex observó a sus compañeros de viaje salir por la puerta, de regreso al vacío y feliz sueño. Podía seguirlos y esperar en la fila, pero pasarían al menos otras 2 horas antes de que todos estuvieran listos. No había prisa. Alex regresó a la cocina y se sirvió una segunda ración de la colorida y desabrida mezcla de verduras. Se obligó a masticar y tragar, e hizo todo lo posible por no pensar en nada. El ruido de una silla detrás de él lo sacó de su contemplación de las grietas que se extendían por la pared de acero. «¿Sabes que la campana ha sonado para la recalibración?», ofreció su indeseado compañero. Alex miró por encima del hombro. Aún tenía instintos de soldado, no pudo evitar buscar la posible amenaza y sopesar sus opciones, apretando los dedos alrededor de su tenedor de metal. El tipo podría tener 30 años, pero tenía el tipo de rostro que podría pasar por 10 años más joven si no miraba a sus ojos. Los ojos eran agudos y concentrados, como un perro callejero que mira el último trozo de carne, peligrosamente hambriento pero cauteloso. Alex recordó esa mirada de los barrios bajos del este, recordó la forma en que la desesperación obligaba a los niños a convertirse en hombres. Alex miró la mano del tipo y el logotipo tatuado en la parte posterior de su muñeca que confirmaba que había crecido allí. Alex resistió el impulso de levantar la mano para tapar la gruesa línea blanca que le atravesaba el cuello. Todos llevaban las cicatrices de su pasado. «No hay prisa», añadió el hombre. «Faltan 3 semanas para que se despierte el siguiente turno». La idea de pasar unas semanas lejos de la gente sonaba genial, pero Alex apenas llevaba unos meses de un viaje de 3 años. Se levantó de mala gana y caminó de regreso a la cámara de hipersueño. Alex se despertó con el sonido de disparos en la cabeza. Se tomó un momento, un respiro, nada más, para escuchar. No se oía nada más que el zumbido bajo y distante de los motores que resonaba en los espacios vacíos. No había disparos. No había explosiones. No había peligro. Se quedó en su habitación, esa pequeña caja parecida a un ataúd que lo contendría durante años en los que no sentiría nada. No eran más que sueños. Pequeños destellos de recuerdos forjados en algo familiar pero equivocado. El martilleo de los disparos de las armas automáticas, el polvo interminable de la vigilancia de los pozos petrolíferos lunares, los muros de hormigón que se derrumbaban y los explosivos caseros del levantamiento en los barrios bajos del este. Una pistola nueva en la mano y un uniforme de milicia que no había usado en años. Alex no se arrepentía de su tiempo en el servicio. A pesar de alguna pesadilla ocasional, se había sentido orgulloso de ello mientras estuvo allí. Había crecido luchando por ser algo más que un pobre indigente y hambriento. De una lista limitada de opciones, había encontrado un trabajo honesto que pagaba lo suficiente. Si hubiera tenido 15 años menos, se habría apuntado a otro servicio. Pero el servicio tenía límites de edad, así que Alex había elegido la siguiente mejor opción, un asentamiento fuera del mundo, con una baja expectativa de vida, trabajo duro y ninguna posibilidad de compasión o ayuda. Sería bueno tener un propósito de nuevo, incluso si ese propósito era tan simple como mantenerse con vida. Pam lo habría odiado, pensó Alex, mientras presionaba el botón de la consola para abrir su cámara. Salió a una habitación casi a oscuras. Había un suave resplandor verde en los bordes de las cámaras que lo rodeaban,
pero había una buena razón por la que los habían apodado ataúdes. De 2 metros de largo por 60 centímetros de ancho, ángulos cuadrados de metal opaco y tapas metálicas planas selladas herméticamente. Había un leve resplandor verde alrededor del borde de las tapas, el sello barométrico estaba en su lugar, pero aún parecían cajas de almacenamiento. La broma decía que serían igual de útiles para transportar a los muertos, de ahí el apodo. No era cierto. Nadie pagaba por el envío de un cadáver. Alex había visto la devastación de un pozo de petróleo tragado por el desierto lunar, y los cuerpos de soldados y trabajadores enterrados donde ningún ser querido los visitaría jamás. Los pasillos estaban vacíos. Debió haberse despertado entre los turnos de los colonos. Sin el ruido constante de la gente, Alex escuchó el zumbido de los motores, los gemidos inofensivos de las capas del casco al moverse y un sonido suave y constante que no pudo identificar. Lo siguió, observando las marcas sobre las puertas para trazar el camino de regreso. Pasó por delante de la cafetería y una cocina más allá, y entró en un invernadero muy iluminado. En las camas elevadas, las verduras crecían altas y espesas, modificadas genéticamente para una máxima producción. La tierra era oscura y Alex extendió la mano para frotarla entre sus dedos, para oler la exuberante promesa que ofrecía. El sistema de ventilación silbaba a su alrededor mientras caminaba alrededor de las mesas, mirando fijamente los tallos amarillos del maíz. Parecía demasiado saludable para ser real. Se quedó en el invernadero, caminando de planta en planta, reconociendo lo que podía de las verduras y frutas a medio crecer. Junto a un manojo de brotes cortos y verdes que parecían hierba, Alex podía sentir las vibraciones de los motores a través de sus pies. Debieron haber sacrificado espacio de los camarotes de la tripulación para ampliar tanto el invernadero. Debería haber regresado a su cámara de hipersueño y haber continuado su viaje como estaba planeado. En cambio, Alex regresó al maíz y se tumbó en el suelo. Con las manos cruzadas debajo de la cabeza, observó cómo los tallos se balanceaban en el flujo de aire reciclado. Alex se despertó con el sonido de alguien arrastrando los pies, el roce de una tela y un suspiro, los suaves sonidos de alguien que intentaba estar en silencio. Con los músculos tensos, abrió los ojos. Había plantas verdes sobre él. Luces brillantes en lo alto, el techo elevado oculto por el resplandor. El borde recto de una mesa bloqueaba la vista a su izquierda y los sonidos cesaron. Scofield, dijo una voz de hombre. Una voz que ya había oído antes. A Alex le llevó un momento ubicarlo, recordar el rostro que acompañaba a esa voz, recordar dónde estaba y ponerse de pie. Soy uno de la tripulación, dijo el hombre, suave y gentil, como si Alex acabara de despertarse y pudiera estar confundido. Soy Scofield. Alex asintió. ¿Entiendes? Dijo Scofield, todavía mesurado y cauteloso. Se quedó donde estaba, sin acercarse más. Alex entrecerró los ojos con fastidio. No era una amenaza. No era víctima de una fuga de aire del sello debido al hipersueño. Se libró de tener que explicarlo cuando los ojos de Scofield se posaron en la cicatriz que atravesaba la garganta de Alex. No hablas, dijo, haciendo una pausa mientras Alex asentía en confirmación, ¿pero estás consciente de dónde estás? Alex asintió. ¿Quieres volver al hipersueño? Alex se encogió de hombros. No quería volver a meterse en esa caja, pero estar inconsciente sería mucho menos incómodo que esta conversación. Había una razón por la que ahora evitaba a la gente. Es tu elección, dijo Scofield, observando a Alex de cerca. Hay habitaciones de repuesto para la tripulación si prefieres permanecer despierto. Tenemos suficientes raciones. La idea de compartir comidas con otra persona, una y otra vez, le provocó un dolor similar al de Pam en el interior de Alex. Sacudió la cabeza. Scofield no parecía decepcionado. No parecía gran cosa. Tal vez también prefería su soledad. Entonces te veré en la próxima recalibración. ¿Necesitas ayuda para volver? Esta vez, Alex puso los ojos en blanco. Ya ha completado el primer 40% de su viaje. Por favor, refrésquese y utilice las comodidades a bordo. Alex intentó ignorar la voz alegre. Se frotó la cara con las manos y se quedó donde estaba. Podía oír pasos resonantes, gente que gemía al despertar y ponerse de pie tambaleándose. Los pasos arrastrados y las voces murmuradas resonaron a su alrededor.
Esperó hasta que el ruido se desvaneció en el zumbido omnipresente de los motores antes de abrir su cámara. El espacio estaba débilmente iluminado por cámaras abiertas que arrojaban rectángulos de luz nítidos contra los bajos techos de metal. Si él fuera el último hombre con vida, así sería. Espacios vacíos y sombras oscuras, lugares donde solía haber gente y el suave alivio del silencio. Podía lograrlo, pensó. Sobrevivir, sabiendo que la supervivencia era la única opción. Incluso podría ser más fácil. Había cierta libertad que provenía de la ausencia de esperanza. La bodega de carga había sido adaptada para este viaje, el amplio espacio abierto ahora estaba dividido en capas de techos bajos y vigas de metal, pisos cubiertos con filas de cámaras de hipersueño. La producción en masa de transporte público, eficiente, eficaz y estética al diablo. Esto le hizo sentir una extraña nostalgia por el servicio. Si fuera otra persona, podría verse tentado por la falta de testigos a abrir la tapa de la consola de su cámara y ajustar los parámetros. Era un modelo antiguo, la mezcla de oxígeno se configuraba con unos pocos interruptores simples y la presión se calibraba con unos pocos comandos simples. Sería cuestión de minutos disminuir la presión, reducir el oxígeno y no despertar nunca. Pasó los dedos por los interruptores y se permitió imaginarlo. La facilidad, la simplicidad. Recordó la expresión de Pam, entre divertida y resignada, que decía, no te costaría nada hacer algo de la manera más fácil por una vez y ser terco no es una virtud, Alex. Negarse a cambiar de opinión no hace que una mala decisión sea mejor. Alex cerró la tapa de la consola y salió a la cocina. El sonido de los disparos automáticos se agudizó hasta convertirse en el traqueteo metálico de un golpe contra la superficie de la recámara. Alex parpadeó en la casi oscuridad, mientras las dunas lunares se desvanecían del interior de sus párpados. La tapa de la cámara se abrió y dejó al descubierto la mirada penetrante y la mandíbula apretada de Scofield. Esperó a que Alex se sentara antes de decir, ¿estás familiarizado con estas cámaras de hipersueño, no? Alex se encogió de hombros. Eran lo suficientemente viejos como para que los recordara de viajes a la luna hacía casi 2 décadas. Te vi mirando detrás de la consola, dijo Scofield, y Alex se preguntó si había vuelto a comprobar la configuración mientras Alex estaba en la cocina. Si Alex hubiera cambiado la configuración, ¿Scofield lo habría corregido o habría dejado que sucediera? Probablemente era mejor no saberlo. Hay una fuga de presión en el 4º nivel. Me vendría bien un par de manos más. Eso explicaba la expresión tensa de Scofield. Los sensores atmosféricos a bordo serían suficientes para identificar la fuga, los altos niveles de oxígeno e hidrógeno que se escapaban hacia la nave, pero no podían identificar la cámara. La única forma de hacerlo era mediante una inspección manual. En el servicio, habrían despertado a toda la zona, ordenado a cada soldado que inspeccionara su propia cámara o se arriesgarían a no despertar de nuevo. Teniendo en cuenta lo que había oído en la cocina y el optimismo ingenuo de sus compañeros de viaje, la mayoría de ellos carecían de las habilidades técnicas necesarias para ser de alguna ayuda. Alex asintió, se levantó y siguió a Scofield a través de la habitación inquietantemente silenciosa. Scofield no habló mientras subían 2 tramos de escaleras de metal. Los ruidos eran todos artificiales, ventilación y motores, y Alex se preguntó qué clase de persona aceptaba un trabajo como ese. Semanas solo con maquinaria, luego unas horas de gente apiñada en la cocina, charlando y ocupando tanto espacio. ¿Sabes qué hay que buscar?, preguntó Scofield, y Alex asintió. Conocía las señales. Empezaremos por cada extremo y haremos una señal si lo encontramos. Otro asentimiento y luego Alex se puso a trabajar. El 4º nivel estaba diseñado de la misma manera que los demás, filas de cámaras dispuestas una al lado de la otra, espacio para caminar entre las rejillas de cajas, iluminación superior baja para ahorrar combustible y los contornos de color verde pálido de las cámaras que se extendían hasta las paredes más alejadas. Para que una persona revisara cada consola e hiciera coincidir la salida con la presurización, se necesitarían días. Para 2 personas, probablemente todavía se necesitaría demasiado tiempo para notar la diferencia para quienquiera que estuviera dentro. Pero esa no era la verdadera amenaza de una fuga de presurización. El verdadero peligro provenía de la acumulación de gases inflamables en una atmósfera supuestamente respirable. Una chispa, un cable suelto y el fuego podría quemar la nave en cuestión de minutos si la explosión no destrozaba el casco.
Alex recordó las historias de terror de su juventud, naves destruidas y cámaras de hipersueño flotando en el espacio. La idea lo había aterrorizado cuando era niño, la idea de quedarse allí atrapado y fuera de su alcance, esperando a que los niveles de energía disminuyeran hasta asfixiarse. Se sintió aliviado al descubrir que las cámaras de hipersueño tenían mecanismos de seguridad que se activaban por la falta de gravedad externa, y que, si lo arrojaban por la borda, nunca se despertaría para saberlo. El trabajo era monótono y fácil. Alex no tenía que pensar en ello. Simplemente abrió la tapa de la consola, comprobó las estadísticas de presurización y la integridad del sello, cerró la tapa y pasó a la siguiente cámara. No activó los monitores internos ni vio quién estaba acostado allí. No miró los nombres. Simplemente abrió la tapa, leyó los números y pasó a la siguiente. Le recordaba el trabajo en las fábricas que había hecho después de dejar el servicio. Tareas simples y repetitivas que podía hacer una máquina medio decente, pero la mano de obra humana era más barata. Siempre le había dicho a Pam que era relajante a su manera, pero ella se había encogido de hombros y nunca había estado realmente de acuerdo. Las fábricas le parecían aburridas, pero necesarias. Lo único bueno de sus trabajos, le había dicho una vez, era que podían tomar el mismo tren para ir al trabajo. Alex volvió a concentrarse en el presente. No le haría ningún bien pensar en Pam ni recordar aquellas mañanas en que viajaba apretujado en vagones abarrotados de gente, obligado a permanecer tan cerca que solía rodearla con sus brazos, mientras ambos se balanceaban con el movimiento y ella apoyaba la cabeza soñolienta sobre su hombro. Cruzó los brazos y se frotó la piel helada para recuperar el calor. Las bahías de almacenamiento eran demasiado grandes para calentarlas de manera eficiente y, cuando todos los pasajeros estaban encerrados en un estado de hipersueño, era un desperdicio de recursos. Y esto sería una pérdida de tiempo si no se concentraba en su tarea. Alex respiró hondo y abrió la siguiente tapa de la consola. Era imposible calcular el tiempo. Las luces artificiales eran una constante y turbia sobre su cabeza, pero a Alex le dolía la espalda de tanto inclinarse sobre las lecturas de la consola, así que debían de haber pasado horas. Había un largo tramo de cajas silenciosas que había revisado, pero a su derecha había aún más por revisar. Estaba empezando a pensar en la comida y en las comidas que se saltaba cuando miró hacia la consola de al lado y vio las estadísticas peligrosamente bajas. La saturación de oxígeno había bajado al 12%, la integridad del sello al 87%. Con esas lecturas, debe haber sido una fuga lenta y constante durante las últimas semanas. Alex miró a su alrededor en busca de Scofield. Quería alertarlo con la mano, llamar su atención en silencio, pero Scofield estaba perdido en las sombras oscuras del otro extremo de este nivel. Consideró golpear la pared de metal, pero un sonido metálico más se perdería entre el ruido de fondo de los motores y el silbido de los compresores de aire. «Scofield», gritó Alex, con voz monótona y robótica a través de la laringe artificial que tenía en la garganta. Odiaba ese sonido, como el de uno de esos autómatas sin mente que siguen su programación. Sabía que debería estar agradecido, si no fuera por el tiempo que estuvo en el servicio, no habrían reemplazado su laringe. El accidente lo habría dejado mudo, sin voz. En cambio, solo le quitó a Pam la esperanza y cualquier deseo de hablar. Establecerse en un lugar aislado en un planeta lejano le vendría bien. No necesitaría hablar, no necesitaría oír el nuevo sonido de su voz y recordar todo lo perdido. Al menos Scofield no hizo ningún comentario al respecto. Se acercó corriendo, a paso firme, y preguntó, ¿esa es la fuga? Alex asintió. ¿El pasajero? Esta vez, Alex negó con la cabeza. La falta de oxígeno durante tanto tiempo significaba muerte cerebral. El cuerpo ni siquiera tendría la capacidad de respirar por sí solo. Scofield miró hacia otro lado por un segundo, consternado pero lo suficientemente práctico como para no luchar. Lo apagaremos, dijo, mirando por encima del hombro de Alex las lecturas. Veremos qué componentes se pueden conservar para las piezas. Alex se hizo a un lado y observó los hábiles dedos de Scofield deslizarse por la consola, exportando informes de diagnóstico y deteniendo metódicamente cada proceso hasta que la cámara quedó oscura y muerta, verdaderamente un ataúd. Scofield abrió la tapa y dentro había una chica, de piel bronceada por el sol y cabello color miel. No podía tener más de 25 años. Al menos sería bastante fácil sacarla de allí, Alex se dijo que debía estar agradecido por eso.
Scofield se inclinó y envolvió su mano alrededor de la de ella. Sus dedos rodearon su muñeca, sintiendo su pulso lento. Después de unos minutos de silencio, se puso de pie y Alex supuso que su corazón se había detenido. Scofield lo miró y había algo pesado y apenado en sus ojos. «¿Puedo encargarme de esto?», se ofreció. Alex se encogió de hombros. Había visto una buena cantidad de cadáveres. Había peores formas de morir que desaparecer suavemente mientras soñabas. Alex esperaba que el cuerpo se licuara con los demás desechos orgánicos y se desviara a través del invernadero. En un viaje tan largo, la supervivencia no permitía ceremonias funerarias ni objeciones sentimentales. Los recursos eran recursos. Pero Scofield inclinó la cabeza y los condujo al incinerador. «No podemos abrir las esclusas de aire», dijo Scofield y casi sonó como una disculpa. Abrir las esclusas de aire en el vacío del espacio costaría una quinta parte de su oxígeno. Eso pondría a prueba los compresores de aire y reduciría la eficiencia de los motores. Tendrían que usar más combustible para mantener el soporte vital, ya sea reduciendo su velocidad y extendiendo el viaje más allá de sus suministros de alimentos planificados o corriendo el riesgo de no tener suficiente combustible para aterrizar de manera segura cuando llegaran. La idea de deshacerse de un cuerpo, de abandonarlo para que flotara en el espacio como en los viejos cuentos de marineros en el mar, era poética, no realista. Si el servicio le había enseñado algo, era que los cadáveres no debían costar más cadáveres. Siempre hubo un coste. Pero allí estaban, de pie frente al incinerador, diseñado para fundir metales y convertirlos en chatarra y reducir a cenizas los plásticos rotos. Allí era donde Scofield les pidió que dejaran el cuerpo y cerraran la puerta. Scofield ajustó la configuración y se detuvo antes de encenderlo. Tenía 11 años cuando estalló la gripe oriental. Levantó la mano, como si Alex no hubiera notado el tatuaje oscuro que tenía allí. Había líneas finas y rectas detrás de un grueso rizo oscuro, que se curvaban alrededor de los huesos finos de su muñeca y hasta la mitad de su antebrazo. La tinta todavía se notaba nítida sobre su piel, el negro apenas se había desvanecido después de casi 2 décadas. Alex asintió. Tenía 22 años cuando se identificó el contagio como una amenaza. Había estado en el servicio casi 6 años y lo habían enviado a los barrios bajos del este junto con todos los demás soldados jóvenes considerados prescindibles por sus superiores. Supervisó los muros construidos alrededor de la masa de ciudades en expansión, vio a los ciudadanos tatuados para evitar que alguien escapara de la cuarentena. En el servicio, 3 de cada 5 murieron en los 4 años que les tomó desarrollar una vacuna. Las tasas de mortalidad fueron más altas entre la población en general. Los disturbios y la anarquía general deberían haberse previsto. Si se cierra una ciudad, se deja que la gente muera y se envían soldados para mantener la paz a punta de pistola. Era de esperar que se produjeran alzamientos y pánico mientras todos enterraban a sus familiares y las raciones seguían disminuyendo. Había sido una zona de guerra y una procesión fúnebre interminable, con piras de muertos ardiendo constantemente, demasiado peligrosos para enterrar, demasiados para incinerar fuera de la vista. Después de esos años, le había parecido fácil proteger los pozos petrolíferos lunares. Puede que estuvieran a cargo de trabajadores en bancarrota y otros prisioneros, que pudieran incluir largas jornadas con pocos lujos, pero no podía oler a los muertos quemándose. No tenía que pararse frente a esos enormes muros de cemento y abrir fuego contra hombres, mujeres y niños desesperados. «Al menos podemos quemar el cuerpo», dijo Scofield, y había demasiados fantasmas escondidos detrás de sus ojos oscuros. Era extraño ver a alguien más atormentado que el propio reflejo de Alex. «Le daremos las cenizas a quien quiera que estuviera viajando con ella». Scofield dijo que tenía que ir a preparar comida para el siguiente grupo de colonos. No le pidió ayuda a Alex, pero tampoco le sugirió que volviera al hipersueño. Si le daban a elegir, Alex prefería posponer los sueños de piras funerarias y rostros muertos hace mucho tiempo. La cocina era grande y estaba vacía, con superficies de metal rayadas que habían sido limpiadas meticulosamente. Trabajaban uno al lado del otro, ignorando el vasto espacio sin usar que los rodeaba. Alex se preguntó si se sentiría aún más grande cuando Scofield era el único que estaba despierto. «Si me dices el modelo», dijo Scofield mientras dejaba de cortar un enorme montón de zanahorias y señalaba la cicatriz que cruzaba el cuello de Alex, «podría investigarlo». Alex estaba pelando un balde interminable de patatas. Se encogió de hombros, pero no se detuvo.
Soy bueno con las máquinas, respondió Scofield. Alex no dijo nada. Mi padre pensó que me uniría al cuerpo de ingenieros. Antes, dijo y no tuvo que dar más detalles. Antes del brote, antes de la cuarentena. Antes de los temores tácitos de que cualquiera con esos tatuajes pudiera ser portador de alguna versión del virus, la desconfianza que persistía incluso si se realizaban pruebas que daban positivo. Los empleos escaseaban, la formación superior se volvió imposible y las oportunidades de unirse al servicio o al cuerpo gubernamental desaparecieron. Este trabajo me da, como mínimo, tiempo para leer. Sería bueno tener algo para investigar, dijo Scofield, como si no fuera más que una curiosidad ociosa. Alex tenía sus dudas, pero al final, ¿qué daño podía hacer? Abrió la interfaz de toma de notas en la pantalla más cercana y escribió la marca y el número de modelo. Luego volvió a pelar patatas. Comieron antes de que Scofield despertara al siguiente turno de colonos. Parecía una extraña perversión de lujo, recipientes humeantes de comida, de colores brillantes y recién cocinada, cada quien podía elegir. Parecía un exceso para los dos, pero, por supuesto, era comida para alimentar a 20 colonos. Comieron como oligarcas, generosas porciones distribuidas en una mesa larga, solo ellos dos entre tanta comida fresca. Scofield dijo muy poco y Alex no dijo nada. Al final de la comida, Scofield lo condujo de vuelta a su cámara de hipersueño. No hubo ninguna sugerencia inútil de permanecer despierto, cosa que Alex habría rechazado. No hubo ninguna explicación inútil de los diagnósticos que se estaban ejecutando en la cámara de Alex, aprovechando el tiempo que Alex había estado despierto para recalibrar. Puedo programarlo para que te despierte junto con el resto de los pasajeros de esta zona, dijo Scofield, y ambos sabían que era una oferta tonta. La cámara había sido calibrada y duraría más tiempo antes de que fuera necesaria la siguiente calibración. Alex frunció el ceño y negó con la cabeza. No tenía motivos ni necesidad de pasar tiempo innecesario con otras personas, evitando sus conversaciones. La sonrisa de respuesta de Scofield fue breve pero aliviada. Entonces programaré la cámara para que te despierte entre turnos. Has completado el primer 72% de tu viaje, escuchó Alex mientras se despertaba. Por un momento, el número no tenía sentido, luego recordó a Scofield y la inesperada bendición de no estar sincronizado con sus vecinos. Abrió la recámara y trató de estirar los músculos para aliviar su rigidez. Era una causa perdida, pero lo intentó de todos modos. Puso en marcha el diagnóstico de la cámara, el lento y tedioso proceso de recalibración se automatizó lo suficiente como para que pudiera dejarlo en paz una vez configurado, y dio un paso vacilante hacia la habitación oscura y fría. Sus ojos tardaron unos momentos en acostumbrarse al extraño resplandor verde de las cámaras de hipersueño, pero logró llegar a la puerta y caminar por los pasillos metálicos que hacían ruido. Los pasillos estaban vacíos, oscuros y fríos, y funcionaban con la menor potencia necesaria. La cocina estaba desierta. Alex miró las superficies limpias a su alrededor y se obligó a prestar atención a los sonidos que había empezado a dar por sentados, el ruido sordo y constante de los motores, el silbido de los compresores de aire. Todos eran sonidos normales y saludables de un carguero que volaba a paso firme por el espacio vacío. No había por qué preocuparse todavía. Había contenedores escondidos en la parte trasera de unos estantes bajos. Alex llenó uno con agua, bebió unos cuantos tragos con sed y luego salió a buscar a Scofield. No estaba en el invernadero, pero el maíz era alto y amarillo, las hojas se secaban y empezaban a ponerse marrones. Había una estructura contra una pared que ahora estaba cubierta de hojas brillantes y frutos redondos y oscuros, enredaderas que se estiraban y se retorcían hasta las luces que colgaban del techo. Las plantas crecían, pero parecían silvestres y descuidadas. Las hileras ordenadas de plántulas habían desaparecido, y ahora las plantas crecían unas a través de otras y alrededor de otras, prosperando o luchando contra sus vecinas. Esto hizo que Alex se sintiera incómodo, pero caminó a lo largo del invernadero para asegurarse de que Scofield no estuviera allí. Desde allí, encontró una terminal y localizó los aposentos de la tripulación y el centro de control. Los aposentos de la tripulación estaban abandonados, las paredes de metal tenían el tipo de frío que le indicó a Alex que la zona no había sido calentada en semanas. No estaba preocupado por Scofield, se dijo a sí mismo. No conocía a Scofield lo suficiente como para preocuparse por él. Si Scofield había aceptado un trabajo en solitario durante 3 años y había descubierto que no podía soportarlo,
no tenía nada que ver con Alex. Scofield no sería el primero en abandonar sus obligaciones y meterse en una cámara de hipersueño. Tampoco sería el primero en perder la esperanza, en perder la realidad y salir por una esclusa de aire. Pero Scofield no lo haría. Sabía el costo de despresurizar, el combustible que se desperdiciaría y la tensión que se ejercería sobre los motores. Y esos motores le parecían estables a Alex. Se sintió aliviado al doblar la esquina hacia el centro de control y ver luces debajo de la puerta. Por un momento, se sintió avergonzado por haberse preocupado. Abrió la puerta y encontró luz y calor, y a Scofield sentado sobre una manta en el suelo. Su cabello era oscuro, de casi 5 centímetros de largo y rizado. Tenía piezas mecánicas esparcidas a su alrededor y estaba dando vueltas a algo pequeño entre sus manos. Alex se aclaró la garganta y el sonido fue un zumbido plano y robótico. Scofield levantó la vista, con los ojos brillantes y una sonrisa de satisfacción dibujada en su boca. Tengo algo que mostrarte. Era pequeño, circular y el metal brillaba como si estuviera recién hecho. Alex sabía cómo era, pero tenía dudas cuando Scofield mostró una serie de esquemas. Funcionará, dijo Scofield, tranquilo y concentrado. Necesito programar el rango vocal y luego reemplazar el codificador existente, pero funcionará. Reemplazar el codificador existente requeriría una intervención quirúrgica. Nada demasiado complicado. Una mano firme, un buen sentido de la maquinaria y la falta de aprensión serían suficientes para hacer el trabajo, pero no era como si tuvieran una enfermería a bordo. ¿Dónde?, preguntó Alex, con un tono mecánico y monótono que no delataba su repentino interés. Tendríamos que convertir una de las cámaras de hipersueño. Usarla para controlar los signos vitales y mantenerte inconsciente. Puedo encargarme del resto. Unos cuantos movimientos con los dedos y Scofield tenía otro diagrama en la pantalla. Un modelo anatómico, y la siguiente pantalla tenía instrucciones quirúrgicas. No podremos convertirla de nuevo. No había ninguna cámara de repuesto. Si esto funcionaba, pasaría el último año de este viaje despierto. Si no funcionaba, nunca volvería a despertar. No parecía un riesgo. Está bien, dijo Scofield. El rango vocal será más fácil si podemos obtener una muestra. Podemos extraer una estimación de la base de datos del barco si es necesario. Alex se llevó la mano al cuello de la camisa y sacó la cadena que llevaba al cuello. Había una simple etiqueta, una identificación electrónica, un segundo conjunto de datos sobre la parcela de tierra que lo esperaba en un planeta lejano y un pequeño trozo de algo tan valioso que sus dedos manipularon torpemente el mecanismo de apertura. Sacó el chip de datos y se lo entregó a Scofield. Era un formato de grabación de video antiguo y de bajo coste que la mitad de los sistemas modernos no podían leer, pero era lo único real que le quedaba. Una grabación sencilla de su primera noche en el apartamento, Pam joven y risueña, con unos ojos oscuros hermosos y brillantes. No podían permitirse mucho, pero podían grabar ese momento, hablando del futuro que les esperaba, acurrucados uno junto al otro en una esquina del suelo desnudo. Todo lo demás, Alex lo vendió o lo dejó atrás, pero ese momento de promesa, esa esperanza, esa noche cuando el amor era toda la certeza y protección que alguna vez necesitarían. Alex no podía dejar eso atrás. Scofield lo tomó con delicadeza y respeto. Tendré cuidado. Alex parpadeó y abrió los ojos. Todo a su alrededor era brillante y borroso. Poco a poco, se fue enfocando y se encontró mirando fijamente las intensas luces del invernadero. La cámara de hipersueño emitía un zumbido bajo mientras registraba sus signos vitales y los guardaba en la memoria. Alex se llevó los dedos cautelosamente al cuello, esperando. No estaba seguro de qué esperaba. ¿El mismo tejido cicatricial, estriado y blanco? Pero había una venda de plástico, sellada al vacío sobre la piel. Ten cuidado, dijo Scofield, en voz baja y en voz baja a su lado. Tiene que sanar. Necesitas dormir. No quería dormir. Quería recuperar la voz. Quería todo lo que había perdido en un accidente sin sentido, con un mantenimiento deficiente y materiales de mala calidad que causaron suficientes muertes como para que la gente poderosa sacudiera la cabeza avergonzada. Durante una semana aproximadamente, incluso criticaron los sistemas que los mantenían en un cálido lujo y luego, esas mismas personas se olvidaron de la tragedia y volvieron a sus cómodas vidas. Alex se quedó dormido soñando con ese día.
tomando el tren de la mañana con Pam hacia las fábricas, sentándose a su lado mientras ella bostezaba y empujándola para despertarla una parada antes. Ella le dio un beso de despedida antes de abrirse paso entre la multitud hacia las puertas. Había sido el mismo viaje durante años, el mismo patrón matutino de viajar juntos en el tren, verla bajarse en su parada y luego viajar unas cuantas paradas más antes de llegar a su fábrica. Excepto que el mantenimiento se había reducido debido a los presupuestos. Las líneas de ferrocarril más delgadas tenían tendencia a deformarse cuando se sobrecalentaban. Unos pocos errores menores que terminaron en una explosión rugiente, el chirrido del metal, un destello repentino de una explosión. La mitad del vagón estaba destrozado y retorcido, los cuerpos ensangrentados y rotos. Alex había quedado atrapado contra la pared, con una barra de metal aplastándole la garganta, con los oídos zumbando por la explosión. Pero todavía había escuchado los gritos y sollozos, el pánico y el terror de la multitud. Había sido un alivio desmayarse. Hasta que se despertó en una habitación de hospital abarrotada y sucia, con vendas en el cuello. Había tenido que esperar mucho tiempo hasta que alguien confirmara lo que ya sabía. Pam estaba muerta, restos carbonizados que no se podían identificar lo suficiente como para enterrarlos, y no había habido nada que decir. Días después escuchó el sonido plano y robótico de su nueva voz, lo máximo que el servicio financiaría y lo último que quería oír. Alex durmió profundamente en sueños dispersos y desenfocados que no podía recordar. Lentamente, se despertó con el sonido de un tintineo metálico en el rincón más alejado. Alex parpadeó y abrió los ojos y se dio la vuelta sobre el pequeño catre. Scofield estaba sentado en el suelo de metal, de espaldas a la pared y con las rodillas dobladas, raspando el borde de una pieza curva de metal. Sus manos estaban firmes, raspando y luego golpeando los restos para quitarlos. Tenía el pelo corto de nuevo, tan rapado que Alex podía ver su cuero cabelludo. Su enfoque era nítido y claro, fascinante de observar. Sostuvo la pieza a contraluz, con los ojos entrecerrados y la boca fruncida, mientras la giraba con cuidado. Algo no le gustó, así que la bajó y comenzó a rasparla de nuevo. Alex se aclaró la garganta. El sonido fue bajo y áspero, pero pasablemente orgánico. Respiró profundamente para tranquilizarse antes de intentar hablar. ¿Qué estás? Le dolía la garganta por dentro y por fuera, y su voz era casi un gruñido, pero sonaba humana. Cruda y llena de dolor, y gloriosamente desigual. ¿Qué estoy haciendo?, terminó Scofield por él, apartando la mirada de sus manos y clavando en Alex una mirada penetrante. Estoy tratando de aumentar la eficiencia del sistema de motor secundario por encima del 60%. Alex hubiera pedido más, pero un bostezo lo invadió. Todavía necesitas dormir, dijo Scofield, mirando hacia abajo. Alex se dio la vuelta y cerró los ojos, escuchó el chirrido metálico que comenzaba de nuevo. Intentó recordar el sonido de su propia voz. Le tomó una semana lograr pronunciar oraciones completas. Una semana que pasó inconsciente, entregándose a la necesidad de descanso de su cuerpo. Alex estaba exhausto, frustrado y terriblemente esperanzado a su vez. No quería correr el riesgo de sabotear esta solución improbable, luchó por encontrar la paciencia para esperar a que su cuerpo sanara. Era absurdo que un viaje al borde de la civilización le hubiera dado una segunda oportunidad. Que después de perder tanto y decidir abandonar el resto, se le hubiera concedido una gracia salvadora tan simple. Gracias, le dijo a Scofield. Su voz sonaba más suave, menos gruñona, pero todavía le dolía la garganta. Scofield hizo una mueca en la boca, demasiado irónica para ser una sonrisa. Deberías descansar la voz, respondió Scofield. No lo entiendes. Alex no tenía palabras para explicarlo, para definir la maravilla de poder abrir la boca y escucharse de nuevo, de sentir que ese cuerpo era suyo, de no tener que volver a pensar en la impresión que causaría hasta que fuera más fácil evitar a todo el mundo. Esa era la voz con la que había gritado órdenes, a veces salvando vidas, a veces no. Esa era la voz que le había susurrado promesas sinceras y vacías a Pam en la oscuridad. Lo entiendo, dijo Scofield, rozando con los dedos el dorso de su otra mano, trazando sin pensar las líneas oscuras del tatuaje. Sí. Y Alex echaba de menos eso. Echaba de menos poder usar la inflexión en su tono, hacer que las palabras fueran breves, agudas y agresivas. Nada sonaba como un desafío en un tono monótono y plano. Cuando pierdes tanto, cuando queda tan poco de ti, Scofield se encogió de hombros y bajó la mirada al suelo.
Parecer completo es importante. Alex recordó con un destello los barrios bajos del este, las piras funerarias ardiendo en lo alto, el olor en el aire, la forma en que la ceniza manchaba los edificios y se pegaba a las suelas de sus botas, los sucios que se ponían los niños cuando corrían por las calles. Gracias, repitió Alex. No era suficiente, pero tendría que bastar. La rutina de Scofield era tan opaca como él mismo. Había días tranquilos, nada más que el rugido del motor y las manos firmes de Scofield sobre una pieza de maquinaria, limpiando, raspando y mejorando la nave pieza por pieza. Días pasados en el invernadero, controlando el flujo de la hidroponía y podando cuidadosamente las hojas no deseadas, registrando los cultivos actuales y plantando nuevas semillas según fuera necesario. De vez en cuando, Scofield mantenía una conversación unilateral, explicando lo que estaba haciendo y por qué. Alex entendía algo, lo suficiente como para saber que Scofield no había exagerado cuando dijo que era bueno con la maquinaria. Su comprensión rivalizaba con la de los ingenieros de fábrica que Alex había conocido. Cuando Alex mencionó eso, Scofield se encogió de hombros. En estos viajes hay mucho tiempo para leer, dijo, como si no hubiera nada extraordinario en aprender ese nivel de detalle a partir de diagramas y artículos. No había alarmas ni listas de espera que Alex pudiera ver, pero Scofield siempre sabía cuándo estaba previsto que un grupo de pasajeros despertara. Esos días estarían llenos de acción y ruido. Scofield gritaría los ingredientes y las recetas, el ruido de los cuchillos contra las encimeras de acero de la cocina, la comida chisporroteando y burbujeando mientras cocinaba lo suficiente para alimentar a un ejército. Se oían pasos en el pasillo, el murmullo soñoliento de la gente que se sacudía los ecos del hipersueño y, de repente, la cocina vacía se llenaba de gente. Docenas de personas hacían cola para comer, sirviéndose con cucharas que tintineaban y riendo demasiado fuerte, continuando las conversaciones de su última comida. Era abrumador después de la soledad del barco. Alex prefería que estuvieran solos los dos despiertos. Una vez que la multitud estuviera sentada y comiendo, seguiría a Scofield hasta los muelles y lo ayudaría a recalibrar cada cámara de hipersueño. Se sintió motivado a reiniciar cada cámara lo más rápido posible. Cuanto más rápido se recalibraran, más pronto los demás pasajeros volverían a dormirse. Luego regresaron a la cocina, reemplazaron las bandejas vacías con más comida y comenzaron a limpiar. Scofield lo hizo todo con una sonrisa cortés e interesada, saludando con la cabeza a los pasajeros que en su mayoría lo ignoraban y hablaban entre ellos. Después de que se completaron las calibraciones y los pasajeros fueron llevados de regreso a sus cámaras de espera, la cocina tuvo que ser fregada y luego, solo entonces, Scofield sacaría la comida para comer en un silencio cansado. Alex se encontró deseando poder escuchar el silbido de las unidades de reciclaje de aire y el rugido sordo de los motores. Estaba empezando a sentirse en paz, sentado junto a los hombros encorvados de Scofield, metiendo comida en su boca demasiado rápido como para notar la falta de sabor. Este es mi último viaje, dijo Scofield, mientras ajustaba con seguridad una serie de tornillos pequeños. Habían pasado la última hora en silencio, trabajando en la parte inferior de las consolas para comprobar si había paneles sueltos o secciones expuestas. Ninguno de los dos era particularmente pequeño, por lo que agacharse debajo de las consolas había sido dolorosamente incómodo. Era más fácil trabajar en silencio. ¿Cuántos?, preguntó Alex. Apenas le dolía la garganta. 3. Scofield pasó al siguiente tornillo, mordiéndose el labio inferior mientras se concentraba un momento. 3. Ya está, de nuevo. 9 años. Alex no necesitaba decirlo, pero ahora podía hacerlo. Aún no se había acostumbrado a la maravilla de disfrutar del sonido de su propia voz. ¿Por qué? Vale la pena, hizo una pausa mientras Scofield avanzaba hacia la siguiente sección, arrastrándose hacia adelante apoyándose en los codos. No podría llegar hasta aquí de otra manera. Tenía sentido. Viajar hasta allí no era barato, ni siquiera en un carguero tan viejo como este. Alex había cobrado todo lo que tenía, pero para un chico de los barrios bajos del este, con ese estatus tácito de intocable, no había forma de reunir ese tipo de fondos. Al menos, no legalmente. Ese era el trato. 3 viajes y el barco es mío. Véndelo al mejor postor, compra tierras, intenta algo. La voz de Scofield se hizo más baja, suavizándose con viejos recuerdos.
Mi hermano solía hablar de eso, de encontrar un lugar en el que nadie más hubiera estado, hacerlo nuestro. Nunca tuvo un plan, solo leyó muchas historias. Soñaba con ser un colono. Alex no preguntó qué había pasado con el hermano de Scofield. No hacía falta. En cambio, abrió la boca y habló de Pam. De la pérdida. De no tener nada a su alrededor, nada por lo que valiera la pena quedarse. Las palabras salieron lentamente, vacilantes, torpes en su lengua y ásperas en su garganta. Scofield escuchó de espaldas a Alex, con sus talentosas manos ocupadas, pero Alex no tenía dudas de haber escuchado cada palabra. No hizo ninguna pregunta, solo emitió algún que otro murmullo de reconocimiento, pero Alex no podría haber dicho esas palabras de otra manera. Las palabras salieron más fácilmente después de eso. Cuando Scofield le preguntó cómo sabía que se habían quitado las conexiones de transmisión de los generadores de gravedad, Alex respondió, en los pozos petrolíferos lunares. Trabajé allí durante unos años. ¿Guardia? Preguntó Scofield, como si ya supiera la respuesta. Es un trabajo honesto y remunerado, respondió Alex. Entonces, sin ninguna razón mejor que porque podía decirlo y Scofield lo escucharía, le contó a Scofield sobre su trabajo allí. El calor sofocante de los trajes de trabajo con los voluminosos tanques de aire, el sabor del aire reciclado en su lengua cada vez que se despertaba. La vista constante de la tierra, siempre justo sobre el horizonte sur, un remolino cambiante de azul y blanco contra el espacio negro que la rodeaba. Desde tan lejos, lo extrañas. ¿Crees que es más hermoso de lo que es? ¿Lo extrañarás cuando lleguemos a Zona? Podría haber sido una broma burlona si Scofield no hubiera estado observando a Alex tan seriamente. Esta vez no, dijo Alex lentamente, sacudiendo la cabeza. No lo veré todos los días. ¿Estás seguro de que no te perderás nada? No había nada por lo que valiera la pena quedarse. Nada por lo que valiera la pena vivir, nada más que los recuerdos de Pam y ese enorme vacío que había quedado en su vida. Nada que valiera la pena perder. Scofield se quedó en silencio, pero frunció el ceño mientras trabajaba. Estabas en los barrios bajos del este, dijo Scofield en voz baja. Era algo entre una pregunta y una acusación. Hubo una pausa larga mientras Alex esperaba que Scofield terminara su frase. ¿Cuándo se desató el contagio? Fue la primera vez que Scofield habló esa mañana. El día anterior había sido uno de esos días frenéticos en los que se alimentaba a los pasajeros, en los que se había pasado todo el día cortando y cocinando, alimentando a la multitud y limpiando el desastre que había quedado en el barco vacío. Ese tipo de día solía ir seguido de tranquilidad, porque Scofield estaba demasiado cansado para hacer preguntas. O tal vez fuera gratitud, tal vez estaba agradecido en silencio de tener algún tipo de compañía que lo mantuviera despierto. De cualquier manera, Alex no esperaba tener una conversación hoy, aunque hubiera estado esperando esa pregunta en particular durante mucho tiempo. Enviaron allí a muchos soldados. Yo era uno de ellos. Alex podía decir que era joven, que seguía órdenes sin saber lo mal que terminarían. Podía decir que el servicio envió allí a docenas de hombres y mujeres y luego declaró una cuarentena que los atrapó tanto como a la población en general. Había muchas excusas y él no dijo ninguna de ellas. Estaba allí. Recordaba lo que hizo. Habían pasado años hasta que esos recuerdos se desvanecieran en pesadillas ocasionales. Scofield no levantó la vista de los cables que tenía sobre el regazo. Sus manos se quedaron quietas. ¿Reconociste el tatuaje? Todo el mundo conoce ese logo. Y el miedo tácito al contagio y a la enfermedad que lo acompaña. Scofield asintió y se pasó el pulgar por las líneas oscuras del dorso de la muñeca. Cuando la gente lo ve, parece asustada. Amenazada. Parecías triste, como si lo hubieras entendido. Como si lo hubieras recordado. Trato de no hacerlo, dijo Alex, permitiéndose repentinamente un deseo de honestidad. Scofield retorcía los cables, con el ceño fruncido por la concentración, pero con los dedos largos y elegantes que sujetaban las herramientas con firmeza. Fruncía el ceño mientras trabajaba, con los labios carnosos fruncidos. Siempre estaba trabajando, ocupado haciendo algo en el precioso calor del centro de control o del invernadero. Siempre estaba concentrado en otra cosa. Eso le daba a Alex demasiado tiempo para mirar fijamente. No quería fijarse en las hábiles manos de Scofield, fuertes o suaves según fuera necesario. No quería mirar la boca de Scofield,
sus suaves labios ligeramente separados, húmedos por el ocasional roce de su lengua. No quería reconocer que Scofield era atractivo además de inteligente y controlado. Quería que Pam fuera la última persona con la que compartiera cama. Esa última mañana había comenzado con el zumbido habitual de las alarmas matutinas, la rutinaria organización de turnarse en la ducha y preparar los almuerzos, antes de que un accidente lo cambiara todo. Quería que esa fuera la última vez que se sintiera bien y cómodo en compañía de otra persona. ¿Por qué preguntas?, preguntó Alex, enojado con Scofield, consigo mismo y con todos los demás. Enfadado sin motivo alguno, pero enojado de todos modos. Para ver si lo admitirías, respondió Scofield, como si fuera una respuesta razonable. Para ver si lo justificarías. No necesito justificarlo. Nada puede hacerlo. Porque la multitud estaba desarmada y Alex todavía tenía que disparar. No era aceptable, pero dejar que el contagio se extendiera era peor. Porque había llevado esos cuerpos a las piras funerarias, esas interminables y horripilantes hogueras, y después había llevado a compañeros soldados, compañeros de dormitorio, amigos, a esas mismas piras y había sentido el sabor de las cenizas en el aire. Pero era todo lo que podíamos hacer. Alex se despertó a la mañana siguiente esperando que algo hubiera cambiado. Después de esa confirmación, no una confesión, no una petición de perdón por sus pecados, esperaba enojo o silencios fríos, pero la calma concentrada de Scofield permaneció. En todo caso, el tono de Scofield era más cálido. De vez en cuando había una sonrisa. La sonrisa de Scofield lo hacía parecer más joven y despreocupado. Hizo que Alex se sintiera nostálgico, esa era la palabra más cercana para describirlo. La tranquila rutina continuó, trastear con los motores del barco, seguido de días ruidosos y ajetreados de pasajeros despertándose. A medida que se acercaban a su destino, el parloteo se hacía más fuerte y resonaba en los pasillos de metal. Alex se encontró evitándolo tanto como pudo. Era demasiado ruidoso después del cómodo silencio de Scofield. Las preguntas de Scofield continuaron, pero el enfoque cambió. Dejó de preguntar sobre el pasado, sobre las habilidades de Alex, y comenzó a preguntar sobre los planes de Alex para el futuro. Alex se lo contó. No veía ninguna razón para no hacerlo. Así que le explicó los detalles de los cultivos y de la parcela de tierra que ya había comprado. Scofield preguntó por los suministros y Alex los enumeró en su improvisada gloria, lo suficiente para cultivar la tierra y plantar cultivos, lo suficiente para construir un refugio. Suficientes provisiones para que, con raciones escasas, pudiera aguantar 3 años antes de morir de hambre. ¿Es eso probable?, preguntó Scofield. Hoy estaban en el invernadero. Los dedos de Scofield estaban manchados de tierra. Alex se encogió de hombros. La mayoría de los colonos solitarios mueren por accidentes e infecciones. La asistencia médica está a días de distancia y es cara. Scofield asintió como si ya conociera la economía de zona. Allí, en las parcelas de asentamiento aisladas, los créditos eran inútiles. No se podían comer y no había mucho que se pudiera comprar con ellos. Todo funcionaba a base de comercio. Era raro que un colono tuviera algún exceso de comida, y mucho menos la suficiente para tentar a un médico a viajar durante días o semanas. La mayoría de los colonos se las arreglaban con los conocimientos médicos que tenían y confiaban en la buena suerte. No tenía sentido insistir en ello. Alex sabía cuáles eran sus posibilidades. ¿Y tú? Scofield hizo una pausa, aparentemente sorprendido por la pregunta. Voy a cambiar esta nave por suministros y equipo. ¿Y la tierra? Dada la tasa de supervivencia de los colonos, es fácil encontrar tierras abandonadas. Disponer de los suministros necesarios para ser autosuficientes es fundamental. Volvieron a sumirse en el silencio. Scofield tenía la cabeza inclinada sobre la tierra y el metal brillaba entre sus dedos mientras mezclaba la tierra. Fruncía los labios mientras trabajaba, con el ceño fruncido. Mi hermano, dijo Scofield en voz baja, pero luego se detuvo. Se aclaró la garganta. Tenía uno de los viejos folletos de asentamiento de zona. Alex asintió. Recordaba aquellos libros, cuando se estaban planificando los asentamientos. Folletos llenos de información sobre los diferentes planetas, cubiertas pintadas con interpretaciones de artistas de colonos prósperos. En esas imágenes, todos parecían saludables y bien alimentados, orgullosamente rodeados de campos verdes de cultivo.
Los folletos estaban llenos de información sobre qué cultivos debían cultivarse y el equipo necesario. Era propaganda, pero era informativo. Solía leerme historias sobre cómo sería estar allí arriba. Scofield se encogió de hombros y su boca se torció en las comisuras. Yo le creía, pero él no podía saberlo. Era solo un niño que intentaba entretener a su hermano pequeño con historias. Cuando se enfermó, Scofield se quedó callado, pero miró a Alex y lo miró fijamente a los ojos como si lo desafiara a decir algo. «¿Él quería que te fueras del mundo?», preguntó Alex, tan gentilmente como pudo. Estuvo a punto de estirar la mano para sujetar las manos sucias de Scofield. Él no pensó que ayudaría. Cuando empezaron a aparecer las erupciones, dijo Scofield, es decir, cuando a su hermano le quedaban unos días de vida, me dijo que yo era inteligente y testarudo. Si alguien podía encontrar una manera de llegar a los asentamientos, ese era yo. Así que encontraste una manera. 9 años de viajes espaciales, transportando a otras personas a su futuro, despertándose solo, aprendiendo habilidades para mantener la nave y durmiendo en habitaciones vacías. Todo para evitar decepcionar a los muertos. Alex lo entendió muy bien. La sencillez de la solución perfecta era asombrosa. En el caso de Alex, se maravilló de no haberla previsto. Scofield tenía los conocimientos de ingeniería y un plan para conseguir suministros y equipos. Alex tenía la tierra y sus propios y escasos suministros. Se las habían arreglado solos durante meses y ya tenían un sistema para trabajar codo con codo en el invernadero. Trabajar juntos en la trama les daría más posibilidades de sobrevivir. Establecerse juntos duplicaría sus recursos, duplicaría la mano de obra y les permitiría tener un poco de seguridad y apoyo. En cuanto Alex lo pensó, se preguntó por qué Scofield no lo había hecho. Era lógico y obvio. No podía imaginar que la mente aguda de Scofield lo hubiera pasado por alto. ¿Por qué no me propusiste compartir mi tierra?, preguntó cuando las luces del centro de control se atenuaron, una falsa idea de noche aún más brillante que la interminable oscuridad del exterior. Los colchones estaban desenrollados en el suelo. Scofield estaba lo suficientemente callado como para estar dormido, hasta que su voz retumbó en la oscuridad. Cuando la gente ve el tatuaje en mi mano, por lo general no quieren compartir el espacio. Yo estuve allí, dijo Alex. No soy propenso al pánico supersticioso. Cuando te vi por primera vez, reconocí el tipo. No eres el primer colono que viene de otro mundo para morir. En la oscuridad, con Scofield de espaldas a él, esas palabras perdieron un poco de su tono doloroso. Aún era demasiado doloroso admitirlo en voz alta. Nunca planeé morir, dijo Alex, y era lo suficientemente cierto como para sonar honesto. No lo planeaste. Scofield permaneció inmóvil, tendido boca arriba. Alex observó su perfil, el puente recto de su nariz, la suave curva de sus labios. Las pestañas oscuras mientras mantenía los ojos cerrados. Pero no te habría importado si hubiera sucedido. En ese caso, deberías haberlo sugerido antes, dijo Alex, con palabras lo suficientemente duras como para hacer sangrar. Tierras y suministros gratis una vez que me fuera. Scofield dejó escapar un suspiro y Alex se arrepintió al instante de sus palabras. Lo siento. No debería haber dicho eso. Había visto a Scofield con esa joven, había visto con qué respeto había tratado su cuerpo. Había visto a Scofield con su familia, lo cuidadoso que había sido con ellos y lo profundamente que sentía su dolor. Era cruel sugerir que sería despreocupado con la muerte. Scofield mantuvo los ojos cerrados. Prefiero encontrar mi propia tierra que tener que encontrar a la que te entierre. La voz humana, pensó Alex, era algo milagroso. Era tan áspera con las cosas no dichas, tan cargada de sentimiento, daba voz al terror, al dolor y al miedo. Convertía palabras sencillas en algo que te hacía sentir, que te hacía encoger el pecho y los pulmones. ¿Y si te prometiera que no llegaría a ese punto?, preguntó Alex en voz baja. No era una promesa que pudiera garantizar, pero sí podía esforzarse al máximo para cumplirla. ¿Sería suficiente? Scofield respiró lentamente y parpadeó para abrir los ojos. Estaba esperando una invitación. Te estoy invitando ahora. Está bien, dijo Scofield, como si fuera fácil. Sí. Ahorraban combustible y mantenían la calefacción baja. A veces Scofield rodaba hacia él en la noche, buscando el calor de otro cuerpo mientras dormía.
Alex no pensó dos veces en que Scofield se acercara hasta que sintió que una mano firme se deslizaba por su torso. Esos dedos largos y hábiles tiraron de su ropa y encontraron piel cálida sobre la que patinar. Los movimientos eran demasiado deliberados para que Scofield estuviera dormido. Alex intentó pensar en lo que debía decir, que Scofield no tenía por qué hacerlo, que no había ninguna obligación. Lo único que logró decir fue, Scofield. Michael, corrigió Scofield mientras sus dedos recorrían de un lado a otro el estómago de Alex, hundiéndose más con cada pasada. Alex escuchó los entrecortados sonidos de su propia respiración. El tacto de Scofield era ligero pero seguro, suave y confiado, como si Alex fuera solo otro conjunto de engranajes que debía ponerse en funcionamiento. Dime que pare, dijo Scofield, si no quieres esto. Su tono era claro y tranquilo, pero Alex podía oír lo que quería, el consuelo animal de las respiraciones compartidas, el calor y la piel cubierta de sudor. Placeres sencillos que no había tenido durante meses y que Scofield tal vez no hubiera tenido durante años. No se permitió preguntarse si Scofield alguna vez lo había pasado mal, si Scofield había pasado de sobrevivir de una forma de aislamiento a otra, si había permitido que el tiempo, en el marco de sus ambiciosos planes, encontrara consuelo y tranquilidad. Alex rodeó con un brazo el cuello de Scofield y lo acercó. Inhaló, mejilla contra mejilla. Podría haber dicho que no o que parara. En cambio, recorrió con la boca la mandíbula de Scofield y lo abrazó con más fuerza. Se convirtió en otra parte de su rutina. Pasaban días tranquilos y productivos trabajando en los sistemas de la nave y cuando las luces se atenuaban y se convertían en noche artificial, calentaban la comida y la llevaban al calor relativo del centro de control. Comían y comprobaban los controles de navegación y ambientales. Luego reducían el consumo de energía a niveles mínimos y se arrastraban sobre los dos colchones colocados uno al lado del otro. Era fácil alcanzar a Scofield en la oscuridad, aprenderse la curva de su hombro y los bordes huesudos de sus muñecas y rodillas. Explorar con el tacto y el gusto, pasar la boca por la mano y el antebrazo como si pudiera sentir la tinta en la piel de Scofield. Con el paso de las semanas, se fue convirtiendo en algo familiar. Al igual que la mirada intensa y las preguntas agudas de Scofield, o su tendencia a combinar el conocimiento para formar planes no expresados, se convirtió en otro conjunto de hechos que Alex sabía sobre el hombre. Que tenía los pies fríos y le hacían cosquillas, que silbaba entre los dientes y Alex le pasaba las uñas por la cadera, que las manos de Scofield siempre eran cuidadosas y seguras, pero sus besos eran vacilantes y dulces. Alex intentó pensar en ello de esa manera. Hechos objetivos y observaciones. No comparaciones con Pam, con años de conocerse y con un amor compartido tan fácilmente como los besos somnolientos de medianoche. Alex sabía que esas comparaciones eran injustas, nadie en vida podría igualarlas. Así que trató de fijarse en detalles como la suave piel bajo la mandíbula de Scofield, los duros músculos de sus bíceps y la forma en que Scofield gemía cuando Alex le raspaba los dientes allí. Trató de pensar en el cuerpo que tenía entre sus brazos, no en el fantasma que rondaba en el fondo de su mente. Las semanas transcurrieron con facilidad, la distancia se iba reduciendo tan lentamente que casi fue una sorpresa reconocer el sistema distante en los sensores. ¿Ya llegamos?, preguntó Alex, sonando como un niño ridículo y demasiado grande. No realmente, dijo Scofield, con una expresión irónica y divertida en la comisura de su boca. Tardará otra semana en llegar. Scofield tenía razón. Cada día se acercaban más y Alex se sentía atraído por los sistemas de navegación, la cuenta regresiva constante hacia S0N a 104-5709. Para los lugareños, era zona, solo otro planeta de asentamiento, pero Alex estaba emocionado de despertarse una mañana y ver el distante disco gris-marrón del planeta. No esperaba estar emocionado, pero cada día se hacía más grande y más claro. Un día, eso era todo lo que se podía ver a través de las pequeñas ventanas de ese lado de la nave, un planeta de suaves curvas con mares de color azul grisáceo y extensiones de tierra de color marrón rojizo, manchas de color marrón oscuro y verde donde habían sobrevivido los asentamientos. Alex se quedó hipnotizado, observándolo mientras comía. ¿Cómo es? ¿Allí abajo? Scofield negó con la cabeza. Cuanto más se acercaba el planeta, más ajetreados estaban. Scofield había empezado a estudiar los manifiestos de pasajeros como si quisiera memorizarlos. Atracamos en la estación espacial y los colonos se bajan. Tomarán transbordadores que los llevarán al planeta.
No pudiste bajar. Tuve que reabastecerme para el viaje de regreso. Pero esta vez, sugirió Alex, sonriendo. Esta vez tengo que cambiar el barco, respondió Scofield, marcando un nombre en la lista de cargamentos. Después de que todos se hayan ido. Tendremos suerte si logramos que todos se vayan en 4 días. Alex se encontró volviéndose hacia la ventana, hacia la tenue telaraña de nubes que se extendía sobre el planeta. Al final, te quedarás ahí y lo verás. Scofield no respondió nada. Organizar a los demás colonos era complicado y aburrido. Había que hacer listas y diagramas, personas y carga, combinaciones de lo que cabía en un transbordador y la distancia que podía recorrer cada uno. Se pasaban horas mirando las mismas listas y ajustándolas una y otra vez. Al final, Alex encontró un viejo rotulador mecánico y empezó a dibujar líneas en las paredes. Scofield lo miró con el ceño fruncido. ¿Estás bien, Alex? Gente, dijo Alex, señalando la primera columna y luego la segunda. Carga. Se requiere espacio cúbico en el transbordador. Está bien, dijo Scofield lentamente y con tono condescendiente. Coge el mapa, dividiremos las zonas en regiones. Cada región tiene un muro diferente. Ya lo he hecho antes. Scofield se puso de pie, con el mapa en la mano. Clasificar el manifiesto funciona. Si quieres complicarlo demasiado, respondió Alex, ignorando la sonrisa triste de Scofield. Pasaron horas, pero al final había paredes sucias, 2 estilos de escritura a mano garabateados sobre el metal que no coincidía ni un cronograma de 2 docenas de viajes en transbordador. Estaban priorizando las regiones, debatiendo si enviar transbordadores a las regiones más lejanas y usar el tiempo de espera para organizar el próximo viaje, o despachar la carga más rápido comenzando con las regiones más cercanas y los viajes más cortos, cuando Scofield se detuvo y rozó con la mano la 6ª región. «Podrías irte en el primer transbordador», Scofield ofreció. Parecía una oferta práctica. Alex pensó en el planeta que se cernía fuera de la ventana, las amplias extensiones de tierra de color marrón rojizo que esperaban ser domesticadas. Si se iba primero, podría instalar el equipo y el refugio. Sería una ventaja, pero no era necesario. Le había llevado meses llegar hasta allí y había envejecido años en ese tiempo, unos pocos días más no haría ninguna diferencia. Pero unos días lejos de Scofield, dejándolo solo para lidiar con el caos inminente. No se sentía bien. Incluso si Scofield lo hubiera hecho antes, incluso si sabía que era capaz de hacerlo, incluso si estaba tratando de ahorrarle a Alex tanto como fuera posible, se sentía como si abandonara sus compromisos. Sentía que estaba comenzando esto de la manera incorrecta. Alex se inclinó hacia el espacio personal de Scofield, extendió la mano y la puso sobre el antebrazo de Scofield. Su mano se veía pálida bajo la dura luz artificial. Frunció el ceño y de repente se dio cuenta de la frecuencia con la que sostenía a Scofield en la oscuridad y de lo poco que lo tocaba en la luz. Alex levantó la vista y se aseguró de que Scofield lo mirara a los ojos. «Lo superaremos juntos». La nave era ruidosa, con conversaciones que se repetían, gente apiñándose en pasillos estrechos y pisando fuerte por pasillos de metal. Los días transcurrieron marcando carga, moviéndola por los muelles de la estación espacial, apilándola en los transbordadores y programando rutas. Alex logró superar la mayor parte que pudo sin hablar con nadie. No fue hasta el segundo día que recordó que podía hacerlo. Que no necesitaba esperar en el fondo de una multitud, ni mantener la cabeza agachada para desanimar la conversación. Podía aclararse la garganta y decir, «Vamos, todos, busquen un asiento», y sonar como una persona. Nadie se quedaría mirando, nadie notaría su voz como algo más que el sonido de alguien que estaba al mando. Las lanzaderas partieron llenas de gente y suministros y regresaron vacías. Las filas de cámaras de hipersueño se fueron oscureciendo a medida que más colonos se despertaban y se marchaban. Al principio había huecos vacíos en las bodegas de carga, y luego tramos de espacio libre, hasta que finalmente solo quedaron las últimas media docena de cajas selladas con la identificación de Alex. El barco volvió a estar en silencio. Más oscuro. Más grande, sin tantas voces comprimidas en su interior. «He enviado las coordenadas para el intercambio», dijo Scofield, «pero tendremos que esperar hasta mañana». Alex ha estado despierto durante las últimas 18 horas. No tiene reparos en desplomarse en un colchón y acercar a Scofield. «Mañana, cambiarás este barco», murmuró contra el cabello de Scofield.
No se lo había cortado en mucho tiempo y había comenzado a crecer nuevamente en rizos oscuros. A Alex le gustó. Reúne el equipo y luego registra la escritura de propiedad, recitó Scofield. Y luego instalar un refugio. Ya lo habían discutido, habían hecho planes en función de la luz del día prevista y las necesidades básicas. No era información nueva, pero en un nuevo lugar en un nuevo planeta, a Alex le resultaba tranquilizador saber qué sucedería a continuación. Desempaca las provisiones de emergencia. Entonces, pongan el equipo a funcionar. Primero la supervivencia y luego la preparación del suelo para la siembra. Scofield incluso llevó semillas del invernadero a bordo del barco, especies diseñadas para crecer en compartimentos hidropónicos para asegurarse de que también tuvieran cultivos en interiores. A Alex le gustaba tener preparados algunos imprevistos, pero le gustaba aún más la idea de esos tallos altos y dorados de maíz. Escuchó que la respiración de Scofield comenzaba a hacerse más lenta y de repente se dio cuenta de lo que no había dicho. Gracias. Scofield tarareó y preguntó, ¿por qué? Pero no era fácil expresarlo con palabras, por ayudarme, por quedarte, por hacer que esta oportunidad se sintiera como una posibilidad en lugar de una sentencia de muerte. Por aguantar en la oscuridad y hablar en la luz, por mantenernos ocupados y sonreír de vez en cuando. Por dejar todo atrás, por mostrarle a Alex las cicatrices de su pasado y demostrar que las heridas se curan. Por una voz humana. Por compañía y conexión. Por esperanza. En cambio dijo, por recordarme que estaba vivo. El silencio se cernió entre ellos, suave y cerrado en la oscuridad. Scofield respiró profundamente y todo se detuvo por un instante perfecto. Luego, Scofield exhaló el aire y le dio un beso en la mandíbula a Alex. No lo olvides. Alex prometió no hacerlo con un apretón de brazos y un beso de vuelta, y luego otro, hasta que se quedó dormido con la frente de Scofield presionada contra la suya y el zumbido distante de los motores del barco. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.